Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Pipi. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica de la ARBA a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Espinosa Ugarte. Ella es médica anestesióloga chilena, es experta en anestesia regional. Trabaja en la Clínica Alemana de Chile y en el Hospital Clínico Universidad de Chile. En el día de hoy nos va a actualizar sobre un tema de sumo interés para todos nosotros, que es la tromboprofilaxis y la anestesia regional. Espero que disfruten de esta charla. Hola a todos, les hablo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Ana María Espinosa y soy médico anestesiólogo y trabajo en Clínica Alemana de Santiago. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este curso por la invitación que me hicieron para poder revisar con ustedes y actualizar algunos conceptos de tromboprofilaxis y anestesia regional. Cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con pacientes en el periodo perioperatorio que están bajo acción de uno o más fármacos que alteran la coagulación. Algunos son principalmente fármacos antiplaquetarios destinados a prevenir la trombosis arterial, es decir, indicados en la prevención de fenómenos obstructivos arteriales de extremidades inferiores, accidentes vasculares encefálicos o más frecuentemente cuadros coronarios. Y también están los fármacos destinados a prevenir la enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis profunda, principalmente extremidades inferiores, o el tromboembolismo pulmonar. Y la principal complicación de todos los fármacos que afectan la hemostasia, ya sea para prevenir fenómenos trombóticos arteriales o los venosos, es la hemorragia, la que puede darse en forma espontánea o asociada a algún tipo de trauma. Asimismo, se estima que entre un 10 y un 25% de los pacientes que están bajo acción de este tipo de fármacos requieren en algún momento de algún procedimiento quirúrgico o algún procedimiento invasivo. Y de estos pacientes, más de alguno va a ser candidato a anestesia neuroaxial o anestesia regional periférica. Y por eso es que estamos revisando este tema en este módulo. Por lo tanto, nuestros pacientes en quienes deseamos realizar un bloqueo regional periférico o neuraxial van a tener un riesgo implícito de complicación hemorrágica, eso independientemente del tipo de fármaco o de dosis, que después vamos a revisar las recomendaciones, pero solo por el tipo de bloqueo ya van a tener un riesgo, pero hay pacientes que se van a considerar de bajo riesgo y aquellos que se van a considerar de alto riesgo en rojo, en verde los de bajo riesgo. ¿Cuáles son los de bajo riesgo? Los que en quienes se puede asociar una hemorragia asociada al procedimiento, pero con una escasa repercusión clínica. Y esos bloqueos son aquellos que son considerados bloqueos superficiales, es decir, en quienes para realizarlos se atraviesan no más de 2 a 3 capas musculares y en aquellos territorios compresibles. ¿Qué bloqueos son estos? Por ejemplo, algunos, no están todos. El bloqueo de plexo interescalénico, de plexo a nivel supraclavicular, que lo puse en interrogativo porque si bien es superficial, está en un área con vasos importantes. El bloqueo axilar, lo mismo, es un bloqueo superficial, pero también hay varios vasos, pero es compresible. El ciático de acceso popliteo es considerado de bajo riesgo. El ISP, que está muy de moda. El bloqueo femoral y también el canal aductor, que yo pensé que iba a ser considerado más profundo, está considerado de bajo riesgo. En rojo, los que son considerados de alto riesgo. En aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que existe un riesgo alto y es porque se asocia a morbimortalidad, es decir, es una hemorragia asociada al procedimiento que se puede asociar a déficit neurológico o a hipovolemia e incluso la muerte.
Estos bloqueos son los bloqueos neuroaxiales, los bloqueos periféricos considerados profundos y en territorios no compresibles. ¿Qué bloqueos, por ejemplo? Algunos de ellos son el cervical profundo, el bloqueo de plexo a nivel infraclavicular, el bloqueo paravertebral, el bloqueo de plexo lumbar, el bloqueo del cuadrado lumbar, que está muy de moda actualmente, el ciático de acceso proximal y también el PENC, entre otros. Los bloqueos neuroaxiales, ya sea una anestesia raquídea, una anestesia peridural o una punción lumbar destinada a extraer líquido cefalorraquídeo para estudio, son considerados de alto riesgo de complicación neurológica, ya que dadas sus características, como podemos ver en esta imagen, el canal vertebral es un espacio cerrado, pequeño e inextensible, donde pequeños volúmenes de sangre pueden dar lugar a compresión e isquemia medular. Nuestro trocar pasa por vasos en el espacio peridural principalmente, los cuales pueden sangrar más fácilmente en un paciente que está anticoagulado. Ahora, este sangramiento que precozmente puede dar lugar a isquemia medular nos preocupa, y esta fue la complicación que dio origen a revisar este tema, ya que antes de las heparinas de bajo peso molecular era una complicación muy poco frecuente. Está dado porque el pronóstico, además de una hemorragia en el canal vertebral, es muy malo, ya que hay, dependiendo de las casuísticas, entre el 80 al 73% de los pacientes que hacen un hematoma compresivo quedan con déficit neurológico permanente, y eso es gravísimo. Y además la mortalidad asociada es alta, ya que muchos de estos pacientes además pueden ser pacientes con otras patologías, envejecidos o con daño renal, entre otros. Dos palabras acerca del cuadro clínico de un hematoma peridural o intraespinal. Este cuadro se caracteriza por déficit motor, déficit sensitivo, compromiso esfinteriano y dolor lumbar, el cual se refiere como intenso. Este dolor lumbar, que puede alertarnos precozmente, la verdad es que es el menos frecuente de los signos presentes, siendo el déficit motor el que se da más frecuentemente y el que puede enmascararse por el efecto clínico, ¿no es cierto?, de los anestésicos locales presentes en una solución peridural. Por lo tanto, por eso que estos pacientes tienen que quedar monitorizados y buscando, ¿no es cierto?, que no exista un bloqueo o un déficit sensitivo o motor que evolucione en forma no habitual o más torpidamente, o que se vaya profundizando en forma inesperada. Una vez que uno tiene la sospecha clínica, el diagnóstico se realiza por imágenes, por una resonancia principalmente, o también por una tomografía, aunque hay que tener presente que pequeños hematomas pueden pasar inadvertidos por esta última técnica. En relación al pronóstico, como dije previamente, la mayoría de los pacientes puede quedar con un déficit neurológico, y lo ideal es realizar una descompresión quirúrgica antes de las 8 horas de iniciado el cuadro clínico. También el pronóstico va a depender de las características del hematoma, es decir, del volumen, del número de segmentos involucrados, del compromiso neurológico previo. También hay algunos casos descritos en aquellos pacientes en que han evolucionado con sintomatología muy discreta y se ha hecho el diagnóstico, o en aquellos pacientes que se ha hecho un diagnóstico sin clínica, que le han pedido una resonancia por otra causa y han visto un hematoma. Estos pacientes se observan, pero en primera instancia tenemos que tener en la mente que hay que descomprimir, y así vamos a obtener mejores resultados neurológicos. Ahora, ¿cuál es la incidencia del hematoma intraespinal o peridural? Si vamos al año 1993, existía una cifra histórica reportada en los libros que era bastante baja: un hematoma por cada 150.000 anestesias peridurales o uno por cada 200.000 anestesias raquídeas.
Esta clase no existía, no existía ninguna preocupación por el tema. ¿Y por qué se produce este cambio? Porque el 93 se lanzan en Estados Unidos las heparinas de bajo peso molecular, eh, con lo cual se publicaron numerosos casos de pacientes que quedaron con secuela neurológica y esto alertó a toda la comunidad anestesiológica, pero de ahí en adelante en que se han ido sumando nuevas familias de fármacos o distintos fármacos que afectan la coagulación y que se indican en el periodo perioperatorio para disminuir la incidencia de otras complicaciones como infarto, como tromboembolismo pulmonar, etcétera, es que es difícil establecer un valor, pero si vamos a ciertas poblaciones, por ejemplo, como la población de artroplastía total de rodilla, en algún momento se publicó una incidencia tan alta como un hematoma por cada 3.600 pacientes mujeres que se operaban de prótesis de rodilla y en quienes se realizaba anestesia peridural. Este dato, que fue un dato duro, marcó el cambio de la analgesia epidural continua a cambiarnos a las técnicas de bloqueo periférico. Si revisamos ahí también en rojo la población de fractura de cadera, podemos ver que también existe una incidencia de un caso de hematoma, esa es la más alta descrita, por cada 22.000 anestesias raquídeas. Ahora, si revisamos en verde ¿qué pasa con esta incidencia en relación a la población obstétrica o en relación a población más joven que recibe no obstétrica y que recibe anestesia raquídea, dejando fuera la población longeva de fractura de cadera? Vemos que la incidencia se mantiene baja. Y esto está dado, por un lado, porque la población más longeva es más enferma y tiene mayor indicación de fármacos que alteran la coagulación, pero también es por un factor anatómico. Se cree que este factor es muy relevante, ya que al disminuir la amplitud del canal vertebral que se da en la medida que la población envejece y que está dado por los distintos procesos de osteoporosis, artrosis, disminución de los espacios intervertebrales, es decir, se estrecha el canal vertebral, esta población va a soportar o tolerar menos volumen secundario a una hemorragia y esto va a dar lugar a una compresión más precoz. De hecho, si miramos la población obstétrica, por decirlo de alguna forma, cuando se hace un parche de sangre, lo que se está poniendo es un hematoma, entre comillas, que tape el orificio de salida de líquido cefalorraquídeo para tratar esto y no se produce un cuadro de compresión medular. Está dentro de las posibles complicaciones, pero habitualmente no se da. Esto se cree porque la población obstétrica es joven y tiene un canal vertebral más amplio. En relación al enfrentamiento de los pacientes que están bajo acción de un fármaco anticoagulante y son candidatos a anestesia regional periférica o neuroaxial, existen distintas guías de enfrentamiento clínico. Vamos en las cuartas guías de la ASRA y también existen otras guías de otras sociedades como la de la ESRA que aparece acá, que fueron publicadas este año, cuyo objetivo es ordenar nuestra práctica clínica y acercarnos a mejores resultados, favorecer, digamos, la ausencia de complicaciones, pero se basan en opinión de expertos que van analizando la literatura disponible en relación a la experiencia clínica disponible de los distintos fármacos, a los casos de complicaciones reportados, pero más que nada estas recomendaciones se basan en parámetros farmacocinéticos de cada droga en particular. No garantizan resultados porque no consideran todos los factores, no consideran los factores de riesgo, por ejemplo, para hematoma peridural, que eso lo vamos a revisar a continuación y que ese factor lo tenemos que incorporar nosotros en el análisis de cada paciente en particular. Estas guías son generales en relación a los fármacos. A grandes rasgos puedo decir que las guías de la ESRA siempre han sido un poquito más flexibles, menos rígidas, exigentes en términos de intervalos de tiempo. Todos los tiempos y los intervalos sugeridos van a ser, los que vamos a revisar van a ser los de la ASRA, que son los
más exigentes. Los de la ERRA con algunos fármacos son un poquito más flexibles, con otros son las mismas recomendaciones. En relación, las recomendaciones más exigentes son a los procedimientos de alto riesgo, que son la anestesia neuraxial y los bloqueos profundos. Para anestesia de bloqueos superficiales no existe una recomendación tan exigente con intervalos de tiempo. Eso, las guías de la ERRA son bastante claras en consignarlo. En relación a los factores de riesgo que favorecen un hematoma peridural o intraespinal, existen factores del paciente, factores anestésicos y asociados a los fármacos. La edad, como ya vimos, es un factor importante, es decir, paciente mayor de 70 años, tenemos que asumir que tiene un canal vertebral más estrecho, por lo tanto son pacientes de riesgo. Paciente que le vamos a poner un catéter epidural y es mayor de 70 y el sangra en relación a la postura del catéter, ojo, es de riesgo. Género femenino, se da más frecuentemente entre mujeres, quizás eso está dado porque la artroplastía total de rodilla y la fractura de cadera se da más frecuentemente en mujeres y ahí coexiste la anestesia regional con los anticoagulantes. El antecedente de estenosis raquídea de cualquier origen es un factor de riesgo. La insuficiencia renal, que es un factor que puede pasar un poquito inadvertido de repente si no está claro o no está claro un diagnóstico de insuficiencia renal. Y esto se establece como un factor de riesgo porque los fármacos anticoagulantes en general se eliminan por vía renal. Y si existe deterioro de la función renal, eso se traduce en que los pacientes manejan concentraciones plasmáticas más altas por mayor tiempo. Es decir, entre comillas, van a estar más anticoagulados. Dentro de los factores anestésicos, esta complicación se ha visto en relación a la anestesia peridural más que en relación a la anestesia raquídea, como vimos en las cifras, y sobre todo en relación a la técnica peridural continua. Recordemos que la técnica peridural involucra un trocar más grueso, pero también avanzar un catéter por un espacio que se caracteriza por tener plexos venosos. Y también aquí quiero hacer énfasis que el 50% de los hematomas descritos está en relación al retiro de un catéter, no solo cuando introducimos un catéter peridural. Por lo tanto, los intervalos de tiempo tienen que ser respetados para introducir un catéter y para retirarlo. Las punciones traumáticas, es decir, si una punción sale sangre por el trocar o por el catéter, va a ser de mayor riesgo. Y dentro de los factores de los fármacos está la coexistencia o la indicación de dos o más fármacos que alteran la coagulación en el perioperatorio, que no es tan infrecuente de ver. Y el inicio precoz de la terapia anticoagulante. También hay intervalos establecidos para dejar un intervalo de seguridad en que se realiza anestesia regional y vamos a iniciar la siguiente o la primera dosis. En relación a los intervalos mínimos de seguridad, dos palabritas en términos subconceptos, ya que estos intervalos son transversales el concepto a todas las guías. Tenemos que preguntarnos siempre cuándo el paciente recibió la última dosis y si esta dosis es una dosis terapéutica o grande o una dosis pequeña o profiláctica. Con las heparinas de bajo peso molecular, ¿no es cierto?, se estableció que en dosis profiláctica había que esperar 2 vidas medias desde la última dosis, lo que se traducía en una disminución del 25% al 25% de la concentración plasmática, lo que hacía que disminuía el riesgo de complicación hemorrágica. Esto lo esperábamos para realizar anestesia neuraxial o una APL o retirar un catéter. Y después de esto, si la punción había sido limpia, esperábamos 1 a 2 vidas medias más, que eso variaba según el fármaco, el tipo de punción, para reanudar la siguiente dosis o la primera dosis en el periodo postoperatorio. Ahora, este intervalo de seguridad de respetar 2 vidas medias para dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular aumenta cuando estamos frente a dosis mayores o terapéuticas. Ahí cambia a 5 vidas medias. Pero en un inicio, los distintos fármacos nuevos anticoagulantes orales como apixaban, dabigatran, rivaroxaban tenían esta recomendación de 2 vidas medias, pero precozmente eso cambió y
Actualmente se sugiere esperar 5 vidas medias, lo que en clínica nos complica mucho porque estos fármacos son de vida media prolongada, lo que en la práctica no significa esperar 2 a 3 días desde la última dosis para realizar una anestesia neuroaxial. ¿Y esto por qué se volvió tan exigente este intervalo? Es porque estas drogas son más potentes, actúan más precozmente, ya a la primera hora, 2 horas están actuando, no así las heparinas de bajo peso molecular que actúan a las 3-4 horas desde que se administra una dosis, por lo tanto se alarga este periodo de seguridad, mientras que acá con estos fármacos nuevos no. El tiempo de acción es más prolongado, y se da en el contexto de pacientes cada vez más longevos, más añosos, portadores de fibrilación auricular, de antecedentes de trombosis venosa, de TEP, y en ese escenario además muchos de estos pacientes pueden tener deterioro de la función renal, que no está ni siquiera diagnosticada muchas veces, entonces por eso esto se volvió más exigente. Yo les recomiendo que tengan una aplicación en el teléfono que es mucho más fácil de para ir revisando fármacos en el día a día, paciente a paciente, y además tienen las ventajas que estas aplicaciones se van actualizando mucho más rápidamente que el manuscrito que se publica finalmente como la actualización de las recomendaciones de las guías. Esto es mucho más rápido y hay que tener ojo, sí, existen recomendaciones para procedimientos de anestesia regional, neuroaxial y periférico, que es el tema que estamos revisando, pero también existen recomendaciones específicas para todo lo que es procedimiento intervencional de dolor en el manejo de procedimientos neuroaxiales. Esas guías son más exigentes, tengan ojo ahí para que no se confundan. Ahora vamos a ir revisando por fármacos y los primeros que vamos a revisar son los fármacos antiplaquetarios. Dentro de los fármacos antiplaquetarios tenemos varias familias y se van a agrupar según la interacción específica que realizan con alguna enzima o algún receptor específico. A la derecha tenemos los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa que inhibe la formación de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y un agonista plaquetario. Y aquí tenemos, pertenece a este grupo aspirina y algunos antiinflamatorios sobre los cuales existe amplia experiencia clínica. Arriba están agrupados los antagonistas del receptor P2 y 12, las tienopiridinas, que tienen amplia indicación actual en prevención de isquemia cerebral y también coronaria y cumplen un rol clave en la prevención de trombosis de los stents coronarios, por lo tanto son ampliamente indicados y son muy importantes y los vemos habitualmente. A este grupo pertenecen ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, entre otros. Abajo tenemos otro grupo que se indica en clínica, que son fármacos endovenosos, los inhibidores selectivos de G2B3A, que no los vamos a analizar en detalle porque estos fármacos se indican en el contexto del paciente coronario agudo, es decir, un paciente que está full anticoagulado, que está con un proceso coronario en curso y que están alejados de la indicación quirúrgica, a no ser casos muy especiales y muy específicos. Dos palabras sobre las plaquetas. Antiguamente eran células, por así decirlo, subvaloradas, eran células carentes de núcleo y que formaban parte de la conformación de un coágulo hemostático primario o coágulo débil. De la mano de la teoría celular de coagulación se les confiere un rol más importante, ya que estas células no solo se mantienen en equilibrio, ya que interactúan no solo entre ellas, sino que con el endotelio. Y con la presencia de colágeno y de factor von Willebrand se produce el estímulo y empieza la adhesión, la agregación y la secreción plaquetaria. Pero estas células se les adjudica un cambio químico importante cuando se activan, que tiene que ver con la formación de gránulos densos y liberación de agonistas, que son muy importantes. Y junto con eso sufren un cambio conformacional que amplían su superficie de contacto y sirve de superficie de anclaje a múltiples complejos de proteínas que se van activando secuencialmente
lo que se conocía como la cascada de la coagulación o hemostasia secundaria, que dan lugar finalmente a la conformación de este coágulo firme y estable, o sea, interactúan con las proteínas de la coagulación en esta superficie de contacto, les sirven de puerto de anclaje, interactúan con fibrina, con las otras plaquetas, o sea, tienen un rol importante dentro de la conformación del coágulo final. En este cuadro figuran los intervalos de seguridad para realizar anestesia regional, neuroaxial o bloqueos profundos o retirar catéteres. Para aspirina no existe ninguna recomendación especial cuando es administrada en dosis profilácticas, es decir, estamos hablando de 80 a 100 miligramos al día. No así para estas drogas en verde, que es Taplavix, Effient y Brilinta, que son administrados las dos primeras como prodroga, la segunda como una droga oral activa, por lo que actúa más rápidamente. Pero para todos estos fármacos recuerden el número 7, o sea, mínimo una semana para realizar anestesia regional. Estos dos en celeste son cilostazol y piridamol, lo puse porque no salen todas las guías. Estos actúan sobre la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico disminuyendo el calcio, por lo que son vasodilatadores, y para esto habría que esperar 2 días para el primero y para dipiridamol 1 día. A continuación vamos a revisar los intervalos de seguridad en relación a anticoagulantes, fármacos que están destinados a la prevención principalmente de enfermedad tromboembólica expresada como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, y también en valvulópatas o pacientes portadores de fibrilación auricular, es decir, en la prevención de riesgo de accidentes vasculares cerebrales embólicos. Dentro de los fármacos anticoagulantes tenemos varias familias que las podemos agrupar según si su administración es oral o parenteral o su tipo de acción específica a nivel de la activación de proteínas en la cascada de coagulación. Tenemos aquí en rojo los inhibidores de la propagación de la coagulación. Aquí están las heparinas de bajo peso molecular que inhiben principalmente factor 10, también un poco de factor 2, pero principalmente 10. Y los exclusivos de factor 10 como rivaroxaban y apixaban. Tenemos en verde los inhibidores de la generación de fibrina, como dabigatran, que es ampliamente indicado aquí en Chile, que es un potente anticoagulante y que inhibe principalmente trombina, factor 2, es decir, va a inhibir la formación de fibrina. Y están aquí abajo en morado los inhibidores globales, por así decirlo, que son los fármacos antiguos, ya sea orales, warfarina, acenocumarol y la heparina no fraccionada. Estos anticoagulantes, que era una característica de estos fármacos, interactuaban con muchas proteínas, con muchos factores de coagulación y también con otras proteínas presentes en el plasma. Por eso es que su acción es menos predecible. Primero nos vamos a referir a los fármacos que se administran por vía parenteral. Y es ahí donde tenemos las heparinas, ya sea la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular o fraccionada. Tenemos que la heparina no fraccionada, ¿no es cierto?, tiene una cadena larga de oligosacáridos y tiene una secuencia específica de pentasacáridos, y esta secuencia específica es la que interactúa con antitrombina, un anticoagulante natural, ¿no es cierto?, y potencia su acción a través de la inhibición específicamente del factor 10 y del factor 2, que es trombina. Además interactúa, como dije recién, con otros factores y además interactúa con plaquetas, con proteínas y con otros fármacos. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, que es un fragmento de heparina, por así decirlo, un pedacito, tiene una cadena más corta y también tiene esta secuencia específica, pero esto hace que interactúe con trombina, pero inhiba principalmente al factor 10. En relación con la heparina no fraccionada, en las primeras recomendaciones no figuraba un intervalo de seguridad cuando se administraba heparina no fraccionada por vía subcutánea en dosis de 5.000 cada 12 cada 8, pero eso cambió
porque se vio que pacientes más debilitados en las primeras horas postpunción subcutánea, estos pacientes podían evolucionar con concentraciones plasmáticas altas, y eso es porque la vía subcutánea es impredecible o muy variable, y la heparina no fraccionada como fármaco, al interactuar con tanta proteína del plasma, con otras plaquetas y otros fármacos, hace que su acción sea menos predecible. Entonces se sugirió esperar 4 a 6 horas desde la última dosis. Al igual que cuando está en el último cuadro aparece la heparina no fraccionada endovenosa, que también se sugiere esperar 4 a 6 horas y chequear con test de coagulación. Eso está establecido hace muchos años. Ahora, en relación a dosis subcutánea, en dosis de 7.500 a 10.000 unidades cada 12 horas, pero siempre menor a 20.000 unidades diarias, se sugiere esperar 12 horas para realizar anestesia regional. Y si la dosificación es mayor, es decir, de 10.000 por unidad, o sea, mayor a 20.000 unidades en total al día, habría que esperar 24 horas. En todos estos pacientes hay que tener presente además que el uso continuo de heparina puede producir plaquetopenia, y hay que ir a evaluar el recuento plaquetario en estos pacientes. En relación a las heparinas de bajo peso molecular, para dosis profilácticas se sugiere esperar 12 horas desde la última dosis para realizar una punción o retirar un catéter. Posteriormente, el reinicio de la terapia va a depender de las características del paciente, la cirugía y de la punción. Puede ser desde 12 a 4 horas. La heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica se sigue manteniendo la indicación de esperar 5 vidas medias, y en este contexto no dejar catéteres. Y también el reinicio de la terapia va a depender del paciente, de la cirugía y de las características de la punción. En relación a los anticoagulantes orales, tenemos los antiguos, los clásicos, los que inhiben la vitamina K, que inhiben la enzima epóxido reductasa, dando lugar a síntesis de factores 2, 10, 7 y 9 deficitarios, y lo que se recomienda es esperar un intervalo de seguridad de 5 días para realizar anestesia neuroaxial con un intervalo menor o igual con un INR, menor o igual a 1. Para cirugía se habla de 3 días, para procedimientos neuroaxiales o bloqueos profundos 5 días. Lo del INR menor o igual a 1 antes era menor o igual a 1.5, pero se vio que como los distintos factores tienen distintas vidas medias, algunos factores alcanzaban a recuperarse al tener un INR de 1.5, y otros estaban aún deficitarios. Por eso se llegó al acuerdo de INR de 1. En relación a los nuevos anticoagulantes orales que están ampliamente indicados en nuestra población actualmente porque son mejores drogas en cuanto al impacto de la hemostasia, en cuanto a la prevención, en cuanto a su periodo de latencia y su tiempo de acción. Tenemos a dabigatran, que en Chile se indica mucho, inhibe selectivamente el factor 2, es decir, inhibe la formación de fibrina, y tiene una vida media de 12 a 17 horas. Ahora, hay 3 intervalos de seguridad sugeridos que están marcados por la función renal, porque este fármaco se elimina principalmente por vía renal. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con una función renal desconocida o disminuida, teniendo un clearance entre 30 y 49, se sugiere esperar 120 horas o 5 días para realizar una anestesia neuroaxial. Si tenemos un clearance mayor a 80, se puede esperar 3 días o 72 horas, y uno intermedio entre 50 y 79, 4 días. Ahora, en relación a rivaroxaban y apixaban, que actúan inhibiendo el factor 10 y que también tienen vidas medias largas, pero no tanto como dabigatran, 7 a 11 horas o 9 y a 15 horas respectivamente, lo que se sugiere es esperar 3 días para realizar
un anestesia neuroaxial o bloqueo periférico. Con estos fármacos, los nuevos anticoagulantes, no se sugiere dejar catéteres porque no se tiene experiencia ni hay evidencia para asegurar buenos resultados. En relación a los bloqueos regionales periféricos, como bien establecimos en una diapositiva al principio de la charla, estos bloqueos se asocian en pacientes anticoagulados a riesgo de hemorragia. Este riesgo puede ser considerado alto o bajo. Los pacientes con alto riesgo, que son aquellos en quienes realizamos bloqueos considerados profundos, es decir, en quienes vamos a atravesar más de 2 o 3 planos musculares y en territorios no compresibles, se sugiere seguir las mismas recomendaciones de intervalos que ya revisamos para anestesia neuroaxial. En cambio, aquellos bloqueos que son considerados superficiales, existe mayor flexibilidad y en las actuales recomendaciones guías de la ESRA no hay intervalos independientes de la dosis. Evidentemente, los bloqueos tienen que ser realizados por personas con experiencia, idealmente con apoyo de ultrasonografía, ¿no es cierto?, que nos permite ver los vasos y en dosis únicas. Ahora, si bien existe mayor flexibilidad con bloqueos superficiales, igual si tenemos la posibilidad de respetar un intervalo para hacer un bloqueo superficial, mejor, estamos bajando aún más el riesgo. Pero si dejamos catéter independiente si el bloqueo periférico es superficial o profundo para retirar el catéter, por favor, respetar un intervalo de seguridad sugerido como para bloqueo profundo o neuroaxial. ¿Por qué? Porque existe evidencia de que al retirar catéteres, por ejemplo, este era un bloqueo femoral que es considerado superficial y se generó este tremendo hematoma al retirar el catéter no respetando el intervalo de seguridad desde la última dosis. Por lo tanto, tenemos tiempo y podemos respetar para el retiro de estos catéteres los intervalos y así evitar una complicación como esta que parece como bastante impresentable porque esto no es secundario a la cirugía, es secundario un catéter analgésico. Dos palabras sobre reversión de efecto anticoagulante. Disponemos en la actualidad de algunos reversores específicos que revierten el efecto anticoagulante de algunos fármacos. En relación a los inhibidores de la vitamina K, siempre hemos tenido la posibilidad de administrar vitamina K, la que está destinada a revertir algún efecto residual, ¿no es cierto?, frente a la cirugía electiva. Pero la administración de plasma fresco congelado o de Octaplex, que es un reversor sintético, está más que nada destinado a la cirugía de urgencia, al igual que la reversión de apixaban, rivaroxaban con adexanet alfa o el reversor específico de dabigatran. Pero esta reversión con estos fármacos, por un lado es cara y por otro lado actualmente tiene indicación en la cirugía de urgencia en pacientes que están sangrando activamente, en quienes esta hemorragia puede tornarse una amenaza de vida, pero no está indicado para revertir el efecto anticoagulante y realizar anestesia regional o acortar los intervalos y acelerar un proceso. Frente a un paciente con riesgo de una complicación hemorrágica, lo más lógico es cambiar de técnica, es decir, dar anestesia general y no regional. Evidentemente hay casos que pueden ser muy puntuales en que un paciente se beneficie y que la evidencia soporte este cambio de técnica, pero en términos generales, cuando uno va a medir morbimortalidad, tanto la anestesia general como la anestesia regional, por ejemplo, en cirugía cadera, rodilla, no existe una gran diferencia hoy en día, no es como hace 20 años atrás. Por lo tanto, si pudiésemos sentirnos tentados a revertir con estos fármacos, en la actualidad no es la mejor alternativa porque, como dije, son caros, están indicados en cirugía de urgencia o en un paciente que está sangrando activamente
Y lo otro, que al revertir el efecto anticoagulante en un 100%, podemos aumentar el riesgo de fenómenos tromboembólicos y aumentar la morbilidad de estos pacientes. Así que hay que detenerse, no es tan fácil administrar estos fármacos. Esta diapositiva es para recordarles que existen pacientes con alto riesgo tromboembólico en el periodo perioperatorio y que la suspensión prolongada de fármacos anticoagulantes o la reversión en casos puntuales puede asociarse a eventos tromboembólicos. Por ejemplo, ¿qué grupos son de alto riesgo? Los pacientes portadores de una válvula mecánica, los que tienen recambio mitrálico, pacientes con antecedente de un accidente cerebrovascular o uno transitorio hace menos de 6 meses, pacientes portadores de una FA, CHAD5 o 6 y aquellos que han embolizado hace menos de 3 meses o portadores de una válvula reumática cardíaca. También aquellos pacientes que tienen antecedente de una enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis venosa profunda o TEP, hace menos de 3 meses. Y también pacientes con antecedente de trombofilia severa. Esto en el periodo perioperatorio. Asimismo, existe riesgo de trombosis de los stents coronarios al suspender la terapia antiplaquetaria dual en un momento no indicado. Suspender antes de 6 meses la terapia antiplaquetaria dual se asocia a un alto riesgo de trombosis con una alta tasa de infarto asociado a mortalidad. Este riesgo va disminuyendo de 6 a 12 meses y ya disminuye después de los 12 meses, es decir, de ahí en adelante se podrían suspender estos fármacos en forma más segura. En suma, siempre realizar un análisis individual, paciente a paciente, considerando los riesgos y los beneficios, tanto de suspender una terapia antiplaquetaria o anticoagulante versus realizar una anestesia neuraxial o bloqueo periférico. Considerar además el riesgo asociado ya sea a la suspensión o al realizar una punción que se puede asociar a una complicación hemorrágica. Están los bloqueos que tienen bajo riesgo de complicación y los que tienen alto riesgo. En estos bloqueos de alto riesgo siempre respetar las guías clínicas, estar actualizado en cuanto a los distintos intervalos que se recomiendan, revisar indicaciones antes de realizar una anestesia y al retirar un catéter. Los pacientes de bloqueos neuroaxiales siempre tienen que quedar bajo vigilancia postoperatoria neurológica cuando dejamos un catéter y quedan anticoagulados. Siempre tener precaución con drogas que se van incorporando, drogas nuevas con las cuales no existe mucha experiencia clínica en torno a la anestesia regional. Siempre tener una actitud de precaución. Bueno, finalmente les doy las gracias y me despido desde Santiago de Chile. Les envío un abrazo cariñoso. Espero que esta clase les sea de utilidad, que hayan podido aprender algún concepto o haber repasado alguno, y les dejo mi mail por si tienen alguna duda, cualquier consulta o cualquier comentario me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Bueno, la verdad que fue una charla muy interesante. La doctora pudo ponernos al día con este tema que nos atañe a todos los anestesiólogos en nuestro quehacer cotidiano. Le damos las gracias a ella por su tiempo y a todos ustedes por haberse conectado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus dudas al mail colaboradorescientifica@arba.org. Nosotros recibiremos sus consultas y se las acercaremos a los docentes. Que tengan todos muy buenas noches y nos encontramos el próximo lunes para un nuevo webinar.